Bueno, muy buenos días a todas y todos. Entramos en la recta final de este congreso y a lo largo de la mañana de hoy tendremos las dos últimas ponencias y la conferencia de clausura. Es importante que hoy respetemos de manera muy particular los tiempos, porque bueno, pues después hay que pasar a otra actividad por la tarde y porque también hay gente que se marcha y demás, así que vamos a procurar atenernos a los tiempos. Para la primera ponencia de hoy contamos con la presencia de Eugenio Domínguez Vilches, que bueno, Eugenio en los que somos universitarios realmente ha sido todo lo que se puede ser en la universidad. Yo no veo aquí nada más que títulos de gestión, de investigación, porque él es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Sevilla, diplomado por la Universidad de Edimburgo, profesor en las universidades de Sevilla, Complutense de Madrid, León, catedrático de Botánica en la de Córdoba, ha sido vicedecano, decano, director del ICE, de departamento, vicerrector, director de la cátedra, vicepresidente del Consejo de Universidades de España, miembro fundador del CIEP en Chile, de la Red Española de Aerobiología, doctor honoris causa por las universidades de Ucrania, Rumanía y Chile, entre ellas la de la aviación de Kiev, medalla al mérito militar y autor de numerosísimos capítulos, artículos de libros, artículos de revistas especializadas en biología y en historia de la aviación, es decir, es de una versatilidad realmente admirable. Actualmente es catedrático emérito de la Universidad de Córdoba. Sin más preámbulo, Eugenio, estás en el uso de la palabra y él va a abordar el tema de Carlos Haya, el héroe de Sevilla Bata, piloto e inventor, un personaje que él dice olvidar. Vamos a ver. Muchas gracias, Pilar. Señores generales, oficiales, amigas y amigos, compañeros, compañeras, para mí, personalmente, lo primero es que me asusta que me digan, que cuenten ese currículum que solo está relacionado con lo viejo que soy, porque si con la edad que tengo no tuviera un currículum de ese tipo, es que he perdido el tiempo en mi vida, ¿no? Entonces, después de eso, lo que tengo es la angustia de que no les vaya a defraudar, ¿no? Lo primero que para mí es un gran honor participar en este congreso, gracias Rosario, y tener la oportunidad de hablarles de una figura para mí, voy a hablar muy en subjetivo, lo siento mucho, pero en este caso voy a hablar muy en subjetivo. Para mí es una figura fascinante y demasiadas veces mal recordada o simplificada. Se trata de Carlos de Haya González. Mi intención hoy no es solo repasar fechas y hechos, sino trazar el retrato de un hombre que simbolizó las esperanzas, los logros y también, ¿por qué no?, las tragedias de una época muy convulsa. Lo haré porque lo que nos reúne no es solo la memoria de un aviador excepcional, sino también la reflexión sobre su valor humano, sacrificio y legado histórico. Quiero comenzar transportándolos. Lo primero que tenía era que haber hecho cambio de diapositiva. Lo primero que quiero comenzar es transportarle a la madrugada del 24 de diciembre de 1931. Mientras media España se preparaba para la cena de Nochebuena, en la base aérea de Tablada, a orillas del Guadalquivir, un avión aguardaba en la pista. No era un aeroplano cualquiera, era un Breguet 19 GR Bidón, una versión especial del célebre bombardero de reconocimiento
francés, una máquina que había sido modificada para el vuelo de gran radio de acción, con depósitos de combustible que le conferían una autonomía excepcional. Al mando, un hombre que ya era leyenda, el capitán de Aya González, y a su lado su fiel compañero, el capitán Cipriano Rodríguez Cucufato, del que prácticamente no voy a hablar. Teóricamente esta era una conferencia de hablar de 1 más 1 y se va a quedar en 1 y un cachito. Pero por lo menos que tengan ustedes una fotografía de Cucufato, ¿eh? Su misión era descomunal: unir Sevilla con Bata, en la Guinea Española, y sin escalas. Más de 5.000 kilómetros sobre el África desconocida, en buena parte desértica, sin balizas y sin posibilidades de ayuda en caso de accidente. La razón, demostrar la viabilidad de mantener por aire la comunicación entre la metrópoli y la colonia, en tiempos donde el Atlántico Sur era entonces todavía un muro infranqueable. Pero esta hazaña es solo un episodio de la vida de un hombre que fue mucho más que un piloto audaz. Fue un ingeniero, un inventor, un humanista del aire. Les invito entonces a recorrer la vida de Carlos de Aya, una figura que entendió el vuelo no como una frontera, sino como un espacio de promesa, precisión y responsabilidad. Carlos de Aya nació en Bilbao el 1 de septiembre de 1902, pero su corazón quedó siempre ligado a la ciudad de Málaga, donde transcurrió prácticamente toda su infancia. Era hijo de una familia acomodada, de tradición liberal y técnica, que heredó de su padre, ingeniero, la pasión por las ciencias exactas, y de su madre una sensibilidad que lo acompañaría siempre, luego toda la vida. Desde muy joven mostró una curiosidad insaciable. A los 11 años desmontaba y montaba relojes con precisión de maestro, de relojero profesional. Pero su obsesión era el aire. En sus cuadernos de adolescentes hay dibujos donde aparecen aviones, hélices y anotaciones sobre aerodinámica. También pintaba y hizo unas copias bastante buenas sobre Murillo y Velázquez. Y por si fuera poco, le gustaba mucho la música y tocaba el laúd. En el 19, con 17 años, ingresó en la Academia de Ingenieros en el Ejército de Guadalajara. Allí no solo fue un buen estudiante, fue un pensador técnico, y que se especializó en navegación aérea y cartografía, materias que por entonces eran pioneras. Ya en esa época elaboraba informes con sugerencias para mejorar la seguridad de los vuelos, la disposición de los instrumentos, la ergonomía de los mandos. Su estilo era meticuloso, sobrio, con dibujos precisos y con cálculos al margen. La precisión era su ética desde el principio. En su paso por la academia, no tardó en especializarse en navegación aérea, motores alternativos y cartografía aérea, materias que entonces se consideraban innovadoras y que él supo integrar con una madurez poco común para su edad. Tras formarse, su primer destino importante, cómo no, fue Marruecos. Allí participó en la exploración aérea del norte de África y el establecimiento de las primeras líneas de enlace con el protectorado. De Aya no se limitaba a volar. Él, al mismo tiempo que volaba, cartografiaba, corregía errores en los mapas, proponía nuevas rutas. En uno de sus informes a la superioridad escribió una frase que lo define. El avión es mi brújula, pero la brújula es la ciencia. Es una frase que tiene una profundidad enorme, ¿no? Teniendo en cuenta en el momento en el que estamos, en el desarrollo de la aviación y de la ciencia. En este periodo también comenzó a forjar su idea de que la aviación era una disciplina científica, no solo una aventura, cosa que nos va alejando un poquito de los personajes que hemos estado viendo hasta hoy en este congreso. En sus cartas familiares
y en los escritos de juventud siempre se repite una idea que lo acompañará hasta su muerte. Volar no es retar a la muerte, sino hacerla innecesaria gracias a la precisión. Esta ética del control racional de la tecnología, como una extensión de la inteligencia humana, marcó toda su trayectoria. Allí, en Marruecos, forjó amistades que luego le serían cruciales para el resto de su vida, como por ejemplo la de Joaquín García Morato, que terminó siendo su cuñado por matrimonio con una hermana de Josefina Galvez, su mujer, ¿no? Y también desarrolló una profunda y gran amistad con el teniente de infantería Pedro Tauler Pastor, que estaba asignado en la escuadrilla Napier. Si hay un rasgo que define a De Haya es su visión técnica. En una época en que volar sin visibilidad era prácticamente una quimera, él no solo lo practicaba, sino que inventaba los instrumentos que pudieran hacerlo posible. Su creación más ambiciosa fue la llamada Integral Haya, que tienen ustedes aquí a la derecha, a su izquierda, que era un horizonte artificial giroscópico que permitía al piloto mantener la actitud del avión en la oscuridad total o dentro de las nubes. No era una copia, era un diseño único, más sensible y compacto que lo que había hasta entonces. Lo patentó en varios países, con una peculiaridad, que él pagó de su bolsillo las patentes. Aquí lo tienen ustedes presentándolo al que luego sería general Herrera, al teniente coronel Herrera, a un técnico de una empresa alemana, a un ingeniero de construcción aeronáutica, y ahí al lado derecho, su figura era un hombre guapo, de buena presencia, el Integral Haya montado sobre una especie de avión con una unión cardan y un péndulo en la parte inferior que hacía que al moverse tuviera una cierta dinámica y iba señalando en la integral la posición del avión. A esto, no solo inventó esto, sino que inventó otras cosas. Un derivómetro mecánico, un visor de cálculo de altitud, herramientas de precisión para un piloto que, como ya hemos dicho, volar no era retar a la muerte. No inventaba para gloria personal, ni para ganar dinero, porque, como hemos dicho, donó sus patentes al arma aérea para que la desarrollara y se vendió a algunos países. En una carta escribió: no invento para destacar. Si un instrumento evita que un piloto pierda su horizonte y, por lo tanto, su vida, habrá cumplido su única misión. Como dijo uno de los mecánicos que trabajaba con De Haya, don Carlos no volaba para dominar el cielo, sino para entenderlo. En septiembre de 1927, De Haya y su compañero Pedro Tauler, de quien lamentablemente se conserva escasa documentación biográfica, solo sabemos que había ingresado como alférez en el Tercio y que acumulaba una experiencia personal operacional importante, moriría prematuramente en 1929 en un trágico accidente de hidroavión en el Mediterráneo mientras realizaba pruebas de un Dornier Ball junto al comandante Rodríguez Caula. Las causas del accidente son un tanto complicadas y oscuras. Parece que hubo una serie de problemas, de descoordinación, etcétera, que llevó a la muerte de este importante hombre. Ya decía entonces que Carlos De Haya realizó una hazaña discreta, pero fundacional. La primera vuelta aérea nocturna a la península. Durante su transcurso, probaron en condiciones reales el radiogoniómetro, el calculador de vuelo y sobre todo el prototipo del Integral Haya. El avión que utilizaron para esta vuelta aérea era un de Havilland DH-9A Napier, con matrícula número 66, adaptado para fines de navegación instrumental y nocturna. Despegaron de Melilla el 9 de septiembre de 1927 y realizaron una serie de experiencias en vuelos que iban más dirigidas a probar los aparatos que a la propia vuelta aérea en sí. El mal tiempo
les obligó a modificar la ruta, pero el vuelo fue un éxito técnico, demostró que era posible volar sin visibilidad, coordinarse con las estaciones en tierra y, por lo tanto, fue el primer ensayo serio de lo que luego se llamaría el vuelo todo tiempo, un concepto que revolucionaría la aviación. Aquí tienen ustedes dos fotografías donde se le ve con Pedro Tauler y se pueden observar varias cosas, ¿no? Se pueden observar los faros que lleva el avión colocado debajo de los planos inferiores y una turbina, un aerogenerador que va en el semiplano inferior derecho que servía para producir la energía eléctrica que el propio motor no podía generar para el encendido de las luces, ¿no? ¿Alguno de ustedes se preguntará que cómo es que tengo fotografías en color de esta experiencia? Es que me la ha hecho la inteligencia artificial. En 1928, De Haya emprendió en solitario, podía haberme callado y haber guardado el secreto, ¿no? He dicho, que tío, tiene fotografías en color de la época. Digo que en 1928 De Haya emprendió en solitario un ambicioso raid por Europa en un avión ligero. Llevó a cabo la segunda Challenge Internacional de vuelta a Europa y cruzó Francia, Alemania, Polonia, Italia, Norte de África, recogiendo datos, probando rutas y documentando cada tramo. No buscaba solo volar, sino entender el vuelo y, sobre todo, domesticar la incertidumbre. Este viaje le permitió mantener contacto con ingenieros franceses, italianos y alemanes, en especial con personal de la casa Junkers y de construcciones aeronáuticas que seguían de cerca su evolución como piloto técnico. Aquí tienen ustedes la avioneta Casa 3 con la que realizó una parte del vuelo de esta Challenge Internacional y el mapa y el pasaporte que llevaba para viajar por Europa. Uno de sus compañeros en uno de estos vuelos, quizá no. Es muy interesante, esta es una postal que le escribe Carlos de Haya al que sería luego su cuñado, a García Morato. Es muy curiosa, aquí la tienen ustedes transcrita, primero porque aparece una fotografía del Grosse Junkersbergflugzeug. Es un aparato Junkers para pasajeros muy grande, que era un ala volante y que se construyeron solo dos prototipos. Eso escogió para explicar el nivel al que habían llegado los alemanes y luego cómo escribe, que no tiene esto puntero, cómo escribe Junkers, escribe... Es el rojo, ese. Gracias, Miguel. ¿Cómo escribe Junkers? Fonéticamente Junkers, lo cual da una idea de que, en fin, era un hombre inteligente y conocido, pero le faltaban algunos conocimientos, sobre todo de algunos idiomas, ¿no? Uno de los hitos más significativos de esta etapa fue su participación en los circuitos de clase C1, donde debía cubrir distancias de 2.000 y 5.000 kilómetros en rutas cerradas, partiendo desde Tablada y sobrevolando ciudades como, bueno, ciudades del pueblo, los que viven allí le llaman ciudades, pero los demás los conocemos como pueblos, como Osuna, Carmona, Utrera y Almodóvar del Río. Estos eran los vértices de los triángulos de los circuitos para realizar los récords. Estos vuelos, diseñados para probar la resistencia de los aviones y la pericia del piloto, exigían un dominio absoluto del aparato y una planificación milimétrica del combustible, el peso, la meteorología y los puntos de posible emergencia. Cuentan que incluso llamó la atención a los que habían montado los balizajes en tierra porque se habían colocado mal o no emitían bien la señal, etc. Fue un vuelo no solo de récord, sino también de ajuste entre la conexión entre el personal de tierra y el personal de vuelo. Luego, bueno, este vuelo lo realizó ya con
con Cucufato, con Cipriano Rodríguez. Me he empeñado en hablar lo menos posible porque si no me llevaría 3 horas hablando de ese personaje que me gusta más que Carlos de Haya porque era bajito como yo, ¿no? Pues batió el récord mundial de velocidad en circuito cerrado de 5.000 kilómetros y 3 días después superaron la marca de 2.000 kilómetros. Hasta tal punto que la prensa de aquella época les llamó los hombres que trazan líneas en el cielo. Para ello utilizaron aviones Breguet 19, tipo bidón, que de Haya conocía y mejoraba como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Y así llegamos al vuelo que abrió esta conferencia. Diciembre de 1931. El objetivo, trazar una línea aérea directa entre España y Guinea Española. No era un récord para la galería, era un proyecto de Estado, un trazo recto de 4.100 kilómetros sobre el desierto y la selva. Aquí tienen ustedes a De Haya en un momento antes de la salida en tablada, y este es el mapa con la trayectoria fijada tanto de ida como de vuelta. Y aunque sea adelantarme un poco, ya saben que la vuelta fue truncada casi al principio de esta y tuvieron que hacer un aterrizaje forzoso y por lo tanto ya este trozo no se hizo. Como hemos mencionado anteriormente, el avión que utilizaron era el Breguet 19 GR Bidón, del cual se ha hablado muy a menudo estos días aquí. Para que tengan ustedes una idea, yo me he permitido hacer este dibujo donde aparecen 3 personajes de 3 grandes vuelos. De arriba abajo tienen ustedes el 71, que es el avión que comandaba De Haya, el Cuatro Vientos y el Gran Poder. Y pueden ustedes ver las diferencias entre uno y otro. Hay que decir que el proyecto de desarrollo de un avión Breguet de largo alcance es de origen francés. Lo hizo la casa Breguet. Ya saben ustedes que Breguet primitivamente era un relojero, ¿eh? Lo hizo Breguet y se fabricaron 5. 2 que sufrieron cambios para poder hacer vuelos de más larga distancia. En realidad ya no se llamaban GR, se llamaban TR, Transatlantique. Y luego los GR, se fabricaron 3, 2 se quedaron en España para realizar el vuelo del Jesús de Gran Poder y el de Bata, el de Sevilla-Bata, y otro se le vendió a Bélgica. Hay cambios significativos entre unos y otros. Es muy fácil distinguir el avión de Haya con el Gran Poder por su cabina cerrada, que fue una idea española y que luego se incorporó al Cuatro Vientos, porque el otro TR francés, que se llamó el Point d'interrogation de costes, era como el Cuatro Vientos, pero solo tenía cabina cerrada en la parte anterior y detrás iba descubierto, ¿eh? O sea que esas son pequeñas diferencias, pero si ustedes alguna vez ven una fotografía, para que sepan enseguida. Bueno, hay que decir que el point d'interrogación es difícil confundible con cualquiera de ellos porque los franceses, como son con esto de la grandez, lo pintaron de rojo, 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 con unas grandes banderas francesas y con un signo de interrogación muy grande en un lateral, ¿eh? No estoy criticando, David, estoy simplemente... Hemos dicho que el número 71, el Breguet 19 número 71, se modificó en los talleres de casa en Getafe. Mi compañero Daniel Pizarro el otro día dijo que era el Plus Ultra el que se había modificado sin permiso de los franceses, ¿no? Pues no, porque el Cuatro Vientos se había modificado sin permiso de los franceses. No, porque el Cuatro Vientos del 33, el de Cost
el point d'interrogación es del 29 y voló el año 30, y estos son aviones del 31. Es decir, que los cambios se realizaron sobre tanto el Jesús del Gran Poder como el 71, el avión de Haya. Y luego se incorporaron al Cuatro Vientos. Al que se le hizo fue levantarle el plano superior, convertirlo en una especie de plano parasol y despegarlo de un túnel que iba desde la cabina del piloto hasta la zona donde se encontraba el bidón y por donde, quizás lo veamos luego, iban el conjunto de llaves con el que se abrían y cerraban los depósitos para traspasar el combustible y que el avión no fuera descompensado. Bueno, con este avión, no me voy a entretener con todo eso, porque si no me quedaría aquí solo y fastidiaría la apertura de esta tarde de la exposición. Me ciño entonces al de arriba, al 71, que apreciarán ustedes enseguida que son dibujos que se hacen a partir de fotografías antes de abril del 31, porque llevan la enseña roja y gualda y no llevan la enseña roja, amarilla y morada. Aquí lo tienen ustedes, un poquito más amplio. Ayer, cuando tuvieron nuestros amigos jefes de Tablada, tuvieron la gentileza de mostrarnos la base aérea. En el salón del museo hay una maqueta que debe ser unos 7 o unos 8 del 71, donde se aprecian algunas cosas que no están aquí en este dibujo. Este es un dibujo de Guerrero Misa, pero hay algunos otros y a todos les falta algún detalle, y la maqueta que hay en Tablada he apreciado también que le falta algún detalle cuando se analizan las fotografías detenidamente. Bueno, pero como no estamos en un congreso de maquetismo, no vamos a hablar de eso, ¿no? Bien. El 71 despega el 24 de diciembre. La navegación que iban a llevar era visual y astronómica, con los instrumentos desde Haya como apoyo. Volaron durante 27 horas y 11 minutos, atravesando el Atlas, el Sáhara, hasta avistar la costa de Guinea. Y aterrizaron exhaustos pero triunfantes en Bata. Habían unido por primera vez la metrópoli con su colonia más lejana. Ayer hablábamos de Filipinas, pero cuando fueron ya no era colonia. Esto sí seguía siendo colonia. Decidieron que la ruta que seguirían sería la ortodrómica. No vamos a explicar ahora mismo lo que es una ruta ortodrómica, pero todos lo saben mejor que yo. Sobre la que la distancia entre Madrid y Bata era de 2.468 millas náuticas, 4.572 kilómetros. La navegación, como hemos dicho, fue astronómica, aunque llevándola simultáneamente a la estima, ya que era problemático que las circunstancias meteorológicas permitieran realizar las necesarias observaciones astronómicas. ¿Han visto ustedes al empezar esta parte de la charla una fotografía? Se ve Carlos de Haya asomándose así por la cabina y en el techo aparecen unos ojos de buey. Eran precisamente a través de los cuales observaban los astros a la hora de hacer la navegación astronómica. Contaban para la navegación con 2 brújulas, una magnética, una de inducción, y una magnética. Un anemómetro, un altímetro, un navígrafo Wimperis, 20 botes fumígenos luminosos, un derivómetro, un corrector de rumbos Coutinho. Se habló también de él ayer, de Coutinho y Cabral, y Sacadura Cabral, que fueron los primeros que realmente cruzaron el Atlántico Sur. Bueno, lo cruzaron, salieron en un Fairey 3 de Lisboa, y cuando llevaban casi prácticamente todo el camino realizado, tuvieron un problema y amerizaron al lado de 2 islas que están en el Atlántico, la de San Pedro y San Pablo, que es territorio brasileño, y rompieron los flotadores al amerizar. Tuvieron que mandar otro barco de Portugal con otro avión, despegaron con el avión, se pegó un trompazo, tuvieron que mandar otro avión y al final tardaron 70 y tantos días en hacer el vuelo. Para que lo vean volando.
Además de eso, por cierto, si alguno de ustedes, un inciso, por eso, Pilar, voy a hacer todo lo posible, ¿eh? No me mires así de reojillo. Por cierto, si alguno de ustedes ha visitado Lisboa alguna vez y ha ido a la Torre de Belén, al lado de la Torre de Belén hay un avión que parece que está oxidado, es una especie de réplica, que es el monumento a Coutinho y Cabral. Muy bonito, por cierto, ¿no? Bien. El plan de vuelo, bueno, me voy a entretener en otra cosa, con estas diapositivas. Miren ustedes, en todas las fotografías de la salida y de la llegada del avión, aparece en la parte posterior de la cabina donde iba Cucufato un extraño elemento que, comentándolo con todo el mundo de esta cosa de la aeronáutica, me dice, eso es un pitot. Y no es un pitot. Primero porque tanto el Cuatro Vientos como Jesús Gran Poder llevaban los pitots de los laterales, y el pitot tiene un principio físico de funcionamiento que es el principio isocinético. Y entonces un cacharro que es cilindrocónico y el cono en la salida y la apertura grande en la entrada no puede ser isocinético. Es decir, que este cacharro no es sabido para qué servía. Además es relativamente grande, aparecen todos los... Y esta gente, si tenían una obsesión, era el ahorro de peso. Y no iban a llevar algo que fuera peso y no sirviera para nada. Voy a decir una cosa, el color rojo, las fotos eran en blanco y negro, el color rojo me ha salido a mí en la inteligencia artificial. Yo no creo que fuera rojo, pero me servía para explicarles a ustedes la historia. Por otro lado, aquí tienen ustedes el túnel, el túnel que unía el principio de la cabina y la parte anterior del avión, y aquí ven ustedes dónde se encuentra el juego de llaves, que es una cosa así que son mecanismos de relojería. Cualquiera de ustedes que sea observador dirá, ese no puede ser el 71. Efectivamente, esa es una fotografía del Cuatro Vientos. ¿Por qué? Porque tiene el plano superior, está elevado en parasol y no está unido al fuselaje, ¿no? El plan de vuelo de esta gente era sencillo, o mejor dicho, simple, en apariencia, pero muy exigente desde el punto de vista matemático. Cruzar el Atlántico Oriental por el Golfo de Guinea, evitando los vientos de costado del Sáhara y buscando la mínima desviación posible en latitud y longitud. Aquí tienen ustedes el 71 en Sevilla, pocos días antes de salir. Y aquí tienen al 71 también, me parece que el mismo día que salió. Y aquí tienen ustedes una fotografía que también me produce cierta intriga. Teóricamente, donde la he encontrado, indica de aro en el momento de la salida. Y yo les digo, no era Cucufato. Aunque lleva unas gafas de vuelo, ese señor que va ahí no es Cucufato. Se parece más a un individuo con traje de vuelo normalito que ha aparecido en fotografía anterior. Sería alguien que estaba preparando el avión antes de salir. Pero luego no era Cucufato. Aquí tienen una fotografía de Cucufato, pero quiero que se fijen ustedes en una cosa. Un viaje que era un dechado de tecnología. Pues resulta que cuando Cucufato se va a poner la bota izquierda se rompe la cremallera y se la atan con cuerdas y no tienen una cuerda entera, porque pueden ver ustedes en la fotografía cómo hay trozos de cuerda unidos con nudos los unos a los otros. Y vuela con una bota unida, como dirían los niños de mi barrio, con guitas. Y no eran guitas, eran cuerdas. Bueno, pues... muchas crónicas indican, para aumentar la valía del vuelo, el que volaban sin radio. Y no es verdad. Llevaban radio y en esta fotografía que hay aquí, a la llegada a Bata, se puede observar un mástil, otro mástil y las antenas de una forma tenue. Vamos a ver si se ve aquí.
Aquí las tienen ustedes. Y por supuesto, con lo que pesaban los mástiles, los cables de las antenas y compañía, tampoco iban a volar con algo que no les sirviera para nada. Y de hecho, hay algún sitio donde indica que tuvieron algunas comunicaciones con tierra, aunque con muchísima estática. En un momento determinado, el vuelo se acaba, y estoy ya con la tijera a pilar. Y aterrizan en Bata. Y en Bata había pues algunos nativos que se habían acercado por allí a ver llegar el avión, representantes consulares, pero no había fanfarrias, no había trompetas, no había mujeres guapas esperando a estos señores, ni vestidos de trajes especiales, simplemente podríamos decir, una recepción burocrática, a diferencia del resto de los vuelos de los que hemos estado hablando aquí. Este es el momento en el que llegan a Bata, como todavía le queda algo del traje de vuelo a Carlos de Haya, y Cucufato ya se ha desprendido también de parte del traje, ¿no? Bueno, ya ayer se mencionó, me parece que fuiste tú, ¿no? Lo del trofeo Harmon. No voy a profundizar, ellos recibieron varios trofeos. Esta fotografía que está aquí está fuera absolutamente del lugar, pero la he puesto ahí porque me ha dado la gana. Esta que está aquí abajo, donde se ve a Carlos de Haya con el presidente Companys, recibidos en Barcelona, justamente cuando estaba haciendo la vuelta aérea a España. Pero, no sé, me gustaba, digo, bueno, pues la pongo aquí, pues esto es casi como un trofeo, ¿no? teniendo en cuenta lo que hay que tener en cuenta. Bueno, pues ellos llegan a Bata y acababan de cubrir 4.312 kilómetros, un vuelo de 27 horas y 11 minutos, y aterrizaron exhaustos pero íntegros. Como he dicho, unos pocos técnicos coloniales, empleados de la administración, estaban allí para recibirlo. Ni fanfarria ni orquesta. Solo la certeza íntima de haber trazado por primera vez en la historia de España una línea aérea directa entre la metrópoli y su colonia más lejana. El vuelo no fue homologado porque no respondía a una competición oficial. Pero eso no importa. Fue y sigue siendo uno de los vuelos más largos y precisos jamás realizados por un piloto español hasta la fecha. Y más aún, fue una declaración de principios. Haya y Rodríguez demostraron que la aviación era, antes que espectáculo, una herramienta de estado de racionalidad y de conexión entre espacios humanos. Esta también, recordando, me parece que fue el coronel ayer, una de esas pequeñas cenas que tenían de vez en cuando. Esta es cuando la Vuelta a España me dieron una cena limitada y cortita, íntima, esa era la palabra, gracias, Juan. Una cena íntima para celebrar la obtención de los 3 trofeos por los circuitos C1, ¿no? Bueno, la repercusión es la que tuvo, y me voy aquí otra vez al momento en que se van. Ya deciden, están muy poco tiempo, y deciden que se marchen. Pero el regreso no tiene igual fortuna. Forzaron un aterrizaje en Gabón por problemas mecánicos. La misión de ida y vuelta se truncó sin haberse completado. Pero como escribió de Haya a su esposa algunos años después, él decía, hay que saber detenerse, una línea es perfecta mientras no se quiebra por orgullo. El objetivo de viabilidad se había cumplido. El despegue desde Bata fue limpio, pero pronto el vuelo se volvió bastante inestable. El motor no entregaba toda la potencia esperada y a la altura de Libreville el consumo de aceite aumentó de forma preocupante. La navegación, que en el tramo de ida había sido precisa, se volvió incierta debido a una perturbación atmosférica inesperada. Nubes densas sin referencias visuales, ráfagas de viento lateral.
Entonces Rodríguez propuso un viraje hacia el este para buscar una posible pista de emergencia en la región del Ogooué, pero era tarde, la altitud descendía y el motor empezaba a torcer. A la altura de un claro en la selva, cercano al entonces puesto de Mangy en el Gabón francés, de Haya tomó la decisión más difícil para un aviador técnico: interrumpir la línea recta. Logró un aterrizaje de fortuna en un terreno semiabierto, entre juncales, con vegetación húmeda. El avión más o menos quedó entero, con algunos desperfectos, pero de tal manera que el retorno sin escala era ya imposible. La geometría había cedido ante lo orgánico. La racionalidad había dejado paso una vez más a la fragilidad del mundo. ¿Y qué fue de aquel avión, el número 71? Protagonista de tantas hazañas. Durante décadas, su destino fue un misterio, con muchos mitos alrededor. Se dijo que se había estrellado en Tetuán, que se quedó abandonado en el Sáhara, que se perdió para siempre en la selva. Sin embargo, hace poco tiempo, hace un par de años, el llorado y admirado escritor y militar retirado Rafael Permuy López escribió un artículo en la Enciclopedia de la Aviación Militar Española de Quirón Ediciones, que desgraciadamente no se ha seguido publicando, en el que nos cuenta con pelos y señales y bien documentado qué es lo que pasó con el 71. Tras el aterrizaje forzoso en Gabón, el avión fue desmontado por mecánicos franceses y repatriado en barco a España. En los talleres de Casa en Getafe fue reconstruido por completo y reincorporado al servicio. Su última misión fue un vuelo de entrenamiento de Madrid a Cabo Juby, pero al cruzar el estrecho el motor falló. Lo pilotaba el teniente Francisco Márquez Yanguas, que realizó un amerizaje forzoso frente a las costas de Cádiz. Y cómo no, pues por allí había un barco inglés. Había un barco inglés que se dirigió rápidamente a los restos del avión. El barco se llamaba el Mirvain, que lo subió con una grúa, llamó al puerto de Cádiz, mandaron una barcaza y se llevaron al avión con una barcaza. La compañía consignataria del buque, del Mirvain, solicitó una compensación por el salvamento. Estimaron el valor del avión en 275.000 pesetas. Y los de la compañía consignataria entendió que el Arma Aérea tenía que pagarles por el rescate 91.656 pesetas, un tercio aproximado de su valor total. Sin embargo, cuando hicieron la inspección técnica en Madrid, se comprobó que el estado del avión era tan comprometido que no se procedió a su reparación. Y el jefe de servicio de material de aviación militar propuso su baja definitiva. Aquí tienen ustedes el escrito de baja definitiva del avión y desde luego no hay duda de que el avión que recoge el Mirvain es este, porque por aquí, no se ve muy bien en esta diapositiva, ahí se ve el número 71. Sí, no hay duda, es ese del avión, ¿no? Formalmente se dio de baja, no en África, no perdido en la selva, ni hundido en alguna de las costas de regreso, sino víctima de una avería repentina casi 6 años después de su puesta en servicio. La historia de este avión es un reflejo de la de su piloto, llena de hazañas, malentendidos y finalmente de una verdad técnica que prevalece sobre el mito. Se produce la guerra civil y obviamente Carlos de Haya toma partido. Hay que decir que Carlos de Haya no era un hombre de ideologías, él era un militar técnico, obedeció por disciplina, pero mantuvo una distancia ética con la violencia indiscriminada. El momento más importante de la trayectoria bélica de Carlos de Haya se produjo en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, donde él fue uno de los grandes protagonistas del abastecimiento de los guardias civiles
de los soldados que vinieron después desde el lugar nuevo y de las familias de estos que estaban allí cercados. Ahí tienen ustedes, no me voy a parar, una especie de estadística de los vuelos que hizo Carlos de Haya y hicieron otros pilotos y los aviones que utilizaron. Hay que decir que casi siempre se dice que Carlos de Haya utilizó un Junker 52 para abastecer a los sitiados, no es verdad, utilizó distintos tipos de aviones. Lo que sí les puedo decir es que el ingenio de Carlos de Haya llegó hasta tal punto que inventó 3 cosas. Una, echarle a los sitiados pavos con las patas atadas, con mensajes, los pavos volaban y servían para que comieran los sitiados y para que algunos mensajes y alimentos que le unían a las patas. Se llamaba el bombardeo de pavos. La segunda, como no había radio ni intercomunicadores en los aviones, puso un cencerro en la cabina con una cuerda que iba hasta la cabina y Carlos de Haya tocaba el cencerro cuando él creía que era el punto exacto para tirar la carga. Y en tercer lugar, pues también desarrolló una especie de tobogán que estaba unido a la puerta por donde se tiraban las mercancías, ¿no? Carlos de Haya muere el 21 de febrero de 1938 en una acción sobre el frente de Teruel o Levante. 5 minutos me quedan, ¿eh? Pilar. Y esto lo voy a resumir. La propaganda nacional indicaba que había muerto en un rescate sanitario. Bien, pues aquí hay también que buscar algunas fuentes interesantes, las del otro lado también, porque en un primer momento el cadáver de Haya no se encontró, el avión tampoco, y en ese momento, en el momento que se produce la muerte de Carlos de Haya, él no pilotaba aviones de las fuerzas nacionales. Él tuvo una serie de desencuentros con la superioridad por el tema de Santa María de la Cabeza. Se cabreó mucho cuando se abandonó el suministro al Santuario de la Cabeza y pidió su traslado a la aviación legionaria italiana y pilotaba aviones de la escuadrilla Asso di Bastone, el As de Bastos, y pilotaba un Fiat CR-31, un Fiat Cirri, y difícilmente podía llevar un herido en una evacuación en un Fiat CR-31. Y entonces ahí hay que acudir a una fuente muy interesante. Bueno, lo primero, allí tienen ustedes a Carlos de Haya, precisamente, delante de un Fiat CR-31 de la escuadrilla Asso di Bastone, aquí. Y aquí, probablemente, el piloto que lo derribó, que se llamaba Viñals, y era el jefe de la última escuadrilla de chatos que combatió en el frente de Cataluña-Levante. Pues se publicó hace no mucho tiempo un libro que precisamente se llamaba así, Viñal, jefe de la última escuadrilla de chatos, donde Viñal explica que en ese combate fue un combate endiablado, porque no solo había chatos, sino que había ratas, había BF-109, había chirris, fue un pandemonio. Y que de pronto él sintió un golpe muy fuerte en la cola y como un avión pasaba tan cerca de él que le arrancaba el parabrisas y el colimador. Los chatos, si se acuerdan ustedes, tenían un pedazo de colimador que era como el telescopio de Galileo, ¿no? Bueno, pues le arrancó todo esto. Entonces no le arrancó la cabeza de milagro. Y cuando pasó por delante de él, disparó las ametralladoras y vio que aquel avión salía ardiendo y se estrellaba. Entonces, lo más probable es que fuera Viñal el que lo derribara. Hay que decir una cosa, que Carlos de Haya llevaba 2 noches sin dormir, porque había muerto su madre en Bilbao y él había ido con un avión a velar a su madre a Bilbao y volvió. O sea que probablemente tenía una fatiga de combate y familiar terrible y tuvo un error de apreciación, una confusión de posicionarlo o lo que fuera, ¿no? En el año 2006, la Asociación de Pilotos Republicanos tuvo la idea de reunirse en Barcelona
e invitar a la hija de Aya, Mirenchu Aya. Y tuvieron una comida cariñosísima. Es la que... Es que no se ve aquí en esta diapositiva, no sé por qué, pero allí la tienen. Una comida cariñosísima entre Viñal y la hija de Carlos de Aya, donde en ningún momento salió ningún odio, ninguna rencilla, ninguna mala idea, ningún mal recuerdo. Todo lo contrario. Los dos, tanto la hija como Viñal, pensaban que eran militares y que estaban jugando un papel determinado y como consecuencia de esas circunstancias, pues se produjo el hecho, ¿no? Bien, esta la pongo porque también quiero, porque no he hablado de ella, pero también es una protagonista importantísima de la vida de Carlos Aya. Se llamaba Josefina Gálvez y era su mujer. Y la vida de Josefina Gálvez tiene para una conferencia entera. Lo dejo ahí, ¿eh? Era una mujer también muy guapa, cuñada, como hemos dicho, de García Morata. Tras la guerra, y voy terminando, el régimen franquista lo reconoció oficialmente, calles, bases aéreas, pero encajó mal en la narrativa heroica y politizada. No fue un mártir ideológico, fue un profesional íntegro, era sencillamente demasiado serio, demasiado técnico, demasiado humano. Fue un oficial que cumplió su misión hasta el último instante, sin alarde, sin miedo y sin odio. Con la democracia, su figura cayó en un silencio incómodo, un silencio sutil. No encajaba en el relato ni de los vencedores ni en el de los vencidos. Los que habían querido convertirlo en bandera dejaron de mencionarlo y los que podían haberlo rescatado como ejemplo de profesionalidad tampoco lo hicieron. Quedó relegado a los márgenes de la historia. Publicaciones científicas, congresos como este, etcétera, actas dispersas, como si su figura, precisa, incómoda, transversal, no interesara a ningún discurso. Pero su legado perdura en los manuales de navegación, que aún citan sus inventos y en la memoria de la aviación técnica española. Carlos de Aya representa el valor de la precisión, la contención y la coherencia silenciosa. Su vida nos recuerda que, a veces, los héroes más necesarios son aquellos que no alzan la voz, pero que sostienen el mundo con su rigor y su dignidad. La historia de Carlos Aya es más que una sucesión de hazañas aéreas. Es una invitación a valorar el conocimiento, la integridad y la idea de que el verdadero progreso no está en la velocidad, sino en la dirección correcta, la línea recta. Un hombre que, como poco, supo que la actitud correcta no dependía del aparato, sino del equilibrio interno del piloto. Carlos de Aya no fue un mito abstracto, sino un hombre real, que tenía sus virtudes y sus límites, sus sueños y sus miedos. Su vida nos recuerda que la aviación no solo fue una aventura técnica, sino también un espejo de la condición humana, el deseo de medir y dominar el riesgo sin perder la serenidad ética. Que esta conferencia sirva como homenaje a un aviador que dio todo por su vocación y cuya memoria merece seguir volando con nosotros. Hoy su legado sobrevive en la memoria callada de quienes creen que la precisión, la contención y la dignidad también merecen ser contadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio, por tu brillante intervención que se ha tenido al tiempo de manera pues perfectísima. Sí, usando la tijera de sastre, pero... Bueno, y mi mirada inquisitorial sí, todo el tiempo. Con el rabillo del ojo no te perdía. Muy bien, abrimos entonces un turno de comentarios, de preguntas. A ver, Marcelino, madre mía. Bueno, venga. Vamos. Que tampoco hay que abusar, ¿eh? Eugenio. Sí, coronel.
en un curso que organizamos, el profesor... Tengo un problema, tengo una enfermedad que los médicos conocen como hipoacusia y que los demás conocen como sordera. Por lo tanto, por favor... Sí. Eugenio, En un curso que organizamos en la Universidad Internacional del Mar de Murcia en 2005 sobre la guerra civil en el aire, el profesor Juan José García Escribano y el entonces capitán Marcelino Sempere, se nos matriculó como alumna dona Mirenchu de Aya. Y estando en el curso llegó un representante de ADAR y le dijo: señora, yo estuve en el combate en el que falleció su padre. Y este piloto de ADAR, en nuestro curso, en la Academia General del Aire, es el que le puso en contacto con Viñals y luego fueron a Barcelona y es donde, a través de ADAR y de nosotros, consiguió Mirenchu conocer al piloto que derribó a su padre y darle un abrazo. Bueno, te agradeceré muchísimo si pueden mandarme, ahí está el correo electrónico, ¿eh? Mandarme esa información para incluirlo en las actas. Perdón. Sí, a ver, en la misma línea del teniente coronel Sempere. Usted ha dicho que no se sabía si era Viñals, pero vamos, tengo entendido que el juicio que se le hace a Viñals por la caída de Carlos Haya va a la propia mujer, Josefina, va de testigo y por lo visto el bando rebelde piensa que va a hablar en contra de Viñals y al revés. Ella habla a favor de Viñals diciendo que había sido un combate aéreo y que cualquiera podía haber matado el uno al otro. Con lo cual me ha extrañado cuando usted ha dicho que no se sabe si fue, cuando si fue juzgado por ello habría pruebas al respecto, digo yo. Entramos en un territorio resbaladísimo. Los juicios post-guerra civil hay que estudiarlos y analizarlos primero con muchísima distancia y segundo también enclavarlos en el momento en que se estaban produciendo. Yo estoy por creer a Viñals. Me parece, por lo que he leído en ese librito, me parece... esa fotografía es encantadora. A mí me encanta esa foto de Viñals con Mirenchu, ¿no? Yo estoy por creer que ocurrió así. Estoy por creerlo. Pero como aprendiz de investigador histórico, y no tengo las pruebas, porque los juicios no me valen, perdón, no quiero herir ninguna sensibilidad, pues no puedo decir que eso fue así. Para mí, subjetivamente, ocurrió así. Y bien valió esta comida, ¿eh? Bien valió esta comida. Gracias. Bueno. Hola, ¿sí se oye? No. Yo quería preguntar al profesor Delgado, creo que la intervención ha sido muy meritoria por la cantidad de información que hay que contar sobre Carlos Haya en el escaso tiempo que ha habido. La pregunta es sobre el vuelo Sevilla-Bata. Creo que una de las funciones principales de ese vuelo era cubrir la carencia cartográfica que había dejado la patrulla Atlántida, puesto que los Loring R3 no pudieron llegar hasta Guinea en su momento y no había ningún avión preparado para fotogrametría aérea. Ellos cumplieron su misión de cubrir toda la zona continental con fotografía aérea de calidad para poder levantar los mapas. Esa es mi pregunta. Y luego quería hacer una puntualización porque creo que uno de los grandes méritos de Carlos Haya, que hoy ya podemos prácticamente demostrar, es la invención del horizonte artificial que hoy vuela en todos los aviones. Y en el caso de la patente de Carlos Haya, se presenta la solicitud en el año 1932 y luego por vicisitudes de la República, de cuestiones políticas y de la guerra civil que ya empieza, pues no se sella y se aprueba hasta octubre de 1936. En el caso de la patente de Elmer Sperry queda claro que se presenta la solicitud en 1935, o sea que Carlos Haya se adelanta 3 años a la patente que hoy día a nivel mundial se considera que es la precursora del horizonte artificial. Y quería simplemente puntualizar eso y aclarar el tema de la cartografía. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, tampoco he dicho que Carlos de Haya inventó también muchas otras cosas, entre otros un sistema de lanzamiento y almacenamiento de bombas en los Breguet 19 de forma vertical, como la que llevaban los CASA B-21, los Henkel 111, con un sistema
expulsión de las bombas de forma automática, etcétera. Es decir, que, entre otras cosas, y que Cucufato también inventó cosas, ¿eh? Cucufato, que murió en un combate también en el año 38, me parece que fue, y murió de una forma un poco tonta. Iba en un Romeo RO-38, lo derribaron, se lanzaron piloto y observador, que era Cipriano Rodríguez, y el paracaídas de Cipriano no se abrió. Y así murió Cucufato, ¿no? Bien, respecto a la cartografía, no, lo otro, algo sabía, lo que pasa es que en aras a... porque no saben ustedes cómo es doña Pilar. Me manda banderas inmediatamente. Respecto a la cartografía, no creo que realizasen una cartografía del territorio. Y que además que el objeto podría ser un objeto secundario, pero parece que ellos volaron por el centro del Sáhara, por la línea ortodómica, evitando los vientos del Sáhara que venían del Atlántico, que es los que afectaron en algún momento a la patrulla Atlántida. Entonces ellos se evitaron la acción que esos vientos pudieran producir sobre la trayectoria del avión cruzando directamente, pero era muchísimo más peligroso porque es que no había nada, ¿no? Ahora, el resultado en forma de... No he visto el material, es probable que esté en el Instituto ¿cómo se llama? Servicio Histórico. Esto de las abreviaturas de los militares es la pera, ¿eh? Pero no lo sé, no lo sé, de verdad. Pero para mí la explicación fue esa. Iban diría, muy entretenidos con el viaje, ¿eh? No creo que tuvieran mucho tiempo para hacer muchas otras cosas. De hecho, pararon a la mitad del vuelo para tomarse un cafetito con unas pastas el día de Navidad, que es lo único que tomaron por el camino, porque no tenían tiempo, ¿no? Y yo, como veo que le interesa este tema, a ver si me descubre cuál era el chirimbolo que llevaban en lo alto de la cabina, de detrás, de la parte de detrás de Cucufato, ¿no?